Históricamente, hay dos postulados que se enfrentan en América Latina. El postulado de la integración nuestra americana versus las ansias imperialistas. De manera tal que son dos maneras de mirar el continente y el desarrollo del continente. Quienes desde Miranda hasta la actualidad han hecho propuestas de integración latinoamericana, de unión de los pueblos y las naciones latinoamericanas frente a la propuesta de los Estados Unidos de impedir la unión de América Latina para alcanzar el pleno desarrollo de sus ambiciones imperialistas. ¿En qué se basa la doctrina imperialista? En el postulado eurocéntrico de que hay razas superiores. Renan decía, la regeneración de las razas inferiores o bastardas le hace América Latina, o las razas superiores le hace Europa y Estados Unidos. La regeneración de las razas inferiores o bastardas o las razas superiores entra en el orden providencial de la humanidad, de manera tal que podemos ver que desde la concepción estadounidense, los Estados Unidos están destinados por la providencia a imponer su modelo. Uno de los más importantes impulsores de esta visión imperialista fue John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe, quien decía, lo único que esperamos es ser dueños del mundo. Y para ser dueños del mundo tienen que encontrar atomizadas a las naciones latinoamericanas. Esta propuesta es la propuesta fundamental de la política exterior de los Estados Unidos. William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos entre 1909 y 1913, lo expresó con absoluta claridad. Dice lo que él dice, no está lejano el día en que tres banderas de barras, es decir, las de Estados Unidos, y de estrellas, señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será realmente nuestro alguna vez, del mismo modo que ya hoy, debido a nuestra superioridad racial, nos pertenece moralmente. Esto está, como muy bien explica Vladimir Acosta en su libro El monstruo, las entrañas del monstruo, como muy bien lo explica él, eso forma parte de la visión, el paradigma de los Estados Unidos en su política exterior. Y eso se concretó en la doctrina Monroe, que fue una respuesta, por cierto, al proyecto de república creado por Bolívar en el año 19, que Bolívar creó la República de Colombia, conformada por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, y frente a esto, Monroe propone una doctrina que se conoce como doctrina Monroe, que en dos palabras significa América para los americanos. Esto se concretó luego con la propuesta del Destino Manifiesto, que establece que los Estados Unidos están destinados por la providencia a promover la democracia, la civilización, las buenas costumbres, y bajo esa política acabaron con el lejano oeste e implementaron una de las matanzas más grandes que tenga recuerdo la historia, que significó acabar con la población indígena y acabar con la fauna de los Estados Unidos, entre ellos el búfalo. Esta política del Destino Manifiesto fue propuesta por un periodista llamado John Sullivan, quien decía, el cumplimiento de nuestro Destino Manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia. Es decir, que para los Estados Unidos y sus dirigentes, todo el continente americano les ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Bueno, este experimento de libertad y autogobierno se concretó entre el año 1845-48 en la guerra de los Estados Unidos contra México, y lograron arrebatarle la mitad del territorio estadounidense, mexicano, y le impusieron su política a ese territorio. Antes ya habían enviado a un señor llamado William Walker a apoderarse de Centroamérica, y ha sido esto su visión en la práctica, apoderarse del continente, imponer los gobiernos e impedir la unión de los latinoamericanos para alcanzar el desarrollo.
Del mismo modo, en el año 1898, los Estados Unidos se inventaron una guerra, la guerra hispanoamericana. Como ustedes recuerdan, en el año 98, España todavía tenía varias posesiones en América. Tenía Cuba, a Puerto Rico, y entonces los Estados Unidos idearon un mecanismo para apoderarse de Cuba y de Puerto Rico. Se inventaron una guerra con España, mandaron un navío llamado el Maine, lo hicieron explotar, le echaron la culpa a España, fueron una guerra contra España porque les había explotado el barco Maine, derrotaron a España con facilidad porque España ya era un imperio en decadencia y le quitaron España, Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas, e impusieron en cada uno de esos territorios un gobierno títere y un mecanismo de sujeción. Ya para el año 1903, ya estando en el poder Theodore Roosevelt, continúan poniendo en práctica esa política de las cañoneras, que significó la política del gran garrote, propuesta por el presidente de los Estados, Theodore Roosevelt, que consistía en aquello de habla suavemente y lleva un gran garrote y así llegarás lejos. Pues hablando suavemente y llevando un gran garrote, en el caso de Venezuela, derrocaron el gobierno de Cipriano Castro, que se le enfrentó porque el gobierno de Cipriano Castro fue un gobierno profundamente integracionista y frente a eso los Estados Unidos hizo toda una política de injerencia en toda América Latina. Estados Unidos apoyó la separación de Panamá con respecto a Colombia, no solamente la apoyó, la fraguó en el año de 1903, apoyó la ocupación militar de República Dominicana entre el año 16 y 24, ocupó militarmente Cuba entre 1906 y 1909 y hizo la ocupación Haití entre el año 1915 y 1934. De manera tal que esta política de los Estados Unidos es la política imperial. Y esta política imperial es la que nosotros hemos visto a lo largo de la historia. Frente a esa política imperial, en América Latina ha habido una propuesta que se ha mantenido también a lo largo de la historia. Y es la propuesta nuestroamericana. La idea de que somos un solo pueblo, de que somos una sola nación. La idea de que debemos construir juntos y unidos el destino de América Latina. Uno de los grandes precursores de esto fue un peruano del cual no se habla casi, que fue un jesuita llamado Juan Pablo de Vizcardo y Guzmán. Él escribió un famoso memorial que se llama Carta a los Españoles Americanos. Él decía, el nuevo mundo es nuestra patria. Lo mismo que Bolívar dijo posteriormente, la patria es América. El nuevo mundo es nuestra patria. Su historia es la nuestra. La América reunirá las extremidades de la tierra y sus habitantes serán atados por el interés común de una sola grande familia de hermanos. Esa es la propuesta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Esa propuesta fue retomada por Francisco de Miranda, quien estando en Londres traduce y difunde este memorial dirigido a los americanos. Y cuando habla de americanos, habla de los latinoamericanos, porque los otros son estadounidenses para Miranda. Y entonces cuando Miranda lanza las expediciones de liberación de América Latina, que comienzan por Coro y Ocumare, el documento que promueve es el documento de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. ¿Y qué decía Miranda? Decía, poseemos el continente más fértil, más inexpugnable y más rico de la tierra. La unión nos asegurará permanencia y felicidad perpetua. ¿Y qué estaba proponiendo? Una sola nación que arrancaba en el Mississippi y terminaba en la Tierra del Fuego. ¿Y cómo se iba a llamar esa nación? En homenaje a Colón, le iba a llamar Colombia. Una sola nación con un gobierno fuerte que garantizara un proyecto nacional latinoamericano. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Esto es muy importante destacarlo. ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? James Monroe, que era 8 años menor que Miranda, nació en 1758 y murió en 1831, era embajador de los Estados Unidos en Francia y se percató de que la propuesta de una gran nación formulada por Miranda iba en contra de los intereses imperiales de los Estados Unidos. Y escribe una carta importantísima al presidente de los Estados Unidos de aquel momento, donde le dice, atención con esto, le dice,
No podemos permitir que el general Miranda desarrolle una vasta nación en el continente americano. Este proyecto, desde su óptica, debemos de tenerlo a como de lugar, ya que una nación con esas características sería el acabose de la nuestra, que apenas la forman las 13 colonias que se liberaron de Inglaterra. Una nación de las dimensiones que la ve General Miranda, América Latina, sería única, ya que la inmensa mayoría de esos pueblos hablan español, tienen la misma religión y las mismas costumbres. Claramente se ve el contrapunteo entre el imperialismo desintegrador de América Latina versus la propuesta integradora y de unión formulada por Francisco de Miranda. Ahora, la propuesta de unión latinoamericana no es una propuesta que abarca exclusivamente lo político y lo económico. Incorpora también el elemento cultural. Y en esto, uno de los referentes más importantes fue Andrés Bello. Andrés Bello hablaba de que era importante que hubiese una integración desde el punto de vista cultural de todos los americanos, porque tenemos referentes comunes, una cultura común que debemos defender del ataque imperialista anglosajón y de el ataque disgregador por parte de Europa. Por eso es que su texto, Silva a la agricultura de la zona tórrida, es un enaltecimiento de lo que son los americanos y de lo que es la flora y la fauna de Latinoamérica. Y por eso es que él escribió y dirigió la revista El Repertorio Americano, dirigida a recopilar la información más importante de las potencialidades de América Latina. Uno de sus discípulos más importantes, el discípulo más importante de Andrés Bello y de Miranda, fue Simón Bolívar. Simón Bolívar es el hombre de Estado que propone las grandes concreciones. Ya en 1813, en la campaña Admirable, Bolívar ya estaba proponiendo la unión de lo que es hoy Venezuela, que incluía la Guayana, con la Nueva Granada, que incluía también a Panamá, una sola gran nación. ¿Y por qué una sola gran nación? Porque para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder prosperar, es indispensable que seamos una nación poderosa, unida, integrada. Y esta nación que propone Bolívar, que es la República de Colombia, que nunca se llamó Gran Colombia, sino la República de Colombia, él logra concretar esos planes de una integración en el año de 1819. Y la logra concretar a pesar de la oposición de los Estados Unidos, quien se oponía a toda forma de integración latinoamericana. El año 1918, antes de que Bolívar concretara su idea de la República de Colombia, vino a Venezuela un embajador llamado Juan Bautista Írvine a querer tomar cartas injerencistas en nuestras políticas internas. Y Bolívar le respondió: no permitiré que se ultraje y desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es contra Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Esa es la política bolivariana, la política de anti-injerencia y sobre todo de anti-injerencia con respecto a los Estados Unidos, que es la potencia del hemisferio americano que quiere apoderarse de todos los pueblos, de todas las naciones, que está en contra de la Unión Latinoamericana. Y por eso es que Bolívar, cuando en el año 1826 pone en práctica el canal, con la idea del proyecto del Canal de Panamá, escribe una carta muy importante donde él dice: no podemos permitir que los Estados Unidos participen en nuestros asuntos hispanoamericanos. Se negaba a invitar a los Estados Unidos. Invitar a los Estados Unidos al seno de nuestra organización, donde se debate el destino de nuestros pueblos, es como invitar al gato a la fiesta de los ratones. Porque el gato, Estados Unidos, quiere la desintegración de América Latina, quiere economías débiles, con gobiernos obsecuentes. En cambio, Bolívar proponía la integración latinoamericana bajo gobiernos fuertes y nacionalistas. Por supuesto,
Ha habido importantes ejemplos de integración latinoamericana. Uno de los más conmovedores es el de Alejandro Petión. Alejandro Petión, en el momento en que todo estaba perdido en América Latina en la lucha por la independencia, en el año 1916, incorporó, atrajo alrededor suyo a los grandes luchadores y luchadoras y los cobijó en Haití, donde les enseñó que la lucha no era solamente por la independencia, sino la lucha también era por la igualdad y por la justicia social. Entonces, Petión financia a Bolívar para que Bolívar pueda luchar no solamente por la independencia de Venezuela, sino por la integración latinoamericana. Del mismo modo, hay un personaje que debemos estudiar, discípulo de Andrés Bello, fue estudiante de Andrés Bello, que él identifica el enemigo principal, el que se opone a la integración latinoamericana, y lo identifica, son los Estados Unidos. Y escribe, los Estados Unidos extienden sus garras cada día en esa partida de caza que han emprendido contra el sur, contra América Latina. Ya vemos caer fragmentos de América en las mandíbulas sajonas del boa magnetizador. Los Estados Unidos de la América del Sur empiezan a divisar el humo del campamento de los Estados Unidos. Y él establece con claridad que son los Estados Unidos el principal opositor a las fuerzas de unión de América Latina. Del mismo modo, el luchador puertorriqueño José María Hostos, cuando los Estados Unidos se apoderan de Cuba y Puerto Rico, él se dirige a los Estados Unidos y les dice, ustedes no tienen nada que ver con América Latina. Y les expresa, en los Estados Unidos no hay autoridad, ni fuerza, ni poder, ni voluntad que sea capaz de imponer a un pueblo la vergüenza de una anexión llevada a cabo por la violencia de las armas, que era lo que estaban imponiendo los Estados Unidos, porque en el fondo la política de los Estados Unidos es una política de anexión de toda América Latina a sus apetitos imperiales. Del mismo modo, el gran José Martí es uno de los promotores de la Unión Latinoamericana. Por eso es que es importante leer su texto, Nuestra América, porque en ese texto nos dice que nosotros somos una misma entidad, un mismo pueblo, y somos una patria de la cual debemos sentirnos orgullosos. Él decía, no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que nuestras dolorosas repúblicas americanas. E insistía en algo que es muy importante, que es en establecer la diferencia entre lo que es el norte revuelto y brutal, como lo llamó, frente al sur, que es el sur de la esperanza. Denuncia la política secular y confesa del predominio de un vecino pujante y ambicioso, los Estados Unidos, que no los ha querido fomentar jamás, ni se ha dirigido a ellos sino para impedir su extensión, como en Panamá, o apoderarse de su territorio, como en México, Nicaragua, Santo Domingo, Haití y Cuba, o para cortar por la intimidación sus tratos con el resto del universo, como en Colombia, o para obligarlos, como ahora, a comprar lo que no puede vender y a confederarse para su dominio. Él está hablando del año 1889, cuando los Estados Unidos estaba proponiendo lo que luego sería la OEA y luego sería el ALCA, una forma de integración bajo el dominio de los Estados Unidos, y Martí denunció esa política y propuso que frente al imperialismo estadounidense había que fomentar la unión de los pueblos latinoamericanos. Del mismo modo, pensadores que uno no concebiría que se opusieron tan abiertamente a los Estados Unidos como Rubén Darío, que la gente lo recuerda por aquel poema Margarita, Está bonita la mar, fueron profundamente antiimperialistas y profundamente promotores de la integración. Cuando los Estados Unidos se quiso apoderarse por la fuerza de América Latina, sobre todo de la cuenca del Caribe, él escribió un poema hermosísimo que se llama Oda a Roosevelt, hablando de Theodore Roosevelt, donde dice, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Se necesitaría, Roosevelt, ser, por Dios mismo, el riflero terrible, el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras verdes garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Una manera de enfrentarse a los Estados Unidos. Pero el principal promotor de la idea de la Unión Latinoamericana
es el nicaragüense Augusto César Sandino, que escribió un libro maravilloso que se llama Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar. Porque ¿cuál es el elemento central de la propuesta bolivariana? La integración latinoamericana. Y esa integración, Sandino logra concretarla en 4 propuestas. Propuesta número 1, frente al avance de los Estados Unidos, crear un ejército continental. Propuesta número 2, contra cualquier tipo de invasión. Propuesta número 2, el Banco del Sur. La constitución de un comité de banqueros latinoamericanos para ayudarnos al fomento de nuestras economías. Propuesta número 3, realizar la unificación de las tarifas aduanales para que entre nosotros no haya competencia, para que entre nosotros los pueblos y las naciones latinoamericanas haya ayuda mutua. Y 4, promover las expresiones culturales de cada país para que nos conozcamos mejor, conozcamos la música, los títeres, el teatro, el cine de toda América Latina, porque la integración para Sandino es política y para Bolívar es económica y es cultural. Del mismo modo, bueno, en la época actual, bueno, tenemos poetas como la gran Gabriela Mistral, que cuando se percató de esa propuesta de Sandino latinoamericana, la gran premio Nobel decía, para mí Sandino es todo un héroe. ¿Por qué era un héroe para ella? Porque era un promotor de la integración latinoamericana. Ahora, en los tiempos contemporáneos, nosotros podemos decir que ha habido una serie de políticos, de hombres de Estado, cuya lucha fundamental va dirigida a la integración latinoamericana, la integración versus el imperialismo, versus a la propuesta de integración imperialista, que es una integración por la vía de la globalización en contra de los pueblos. ¿Qué decía Fidel Castro? El imperio desarrolló todo un discurso en el sentido de que había que hacer una integración para abrir una integración que ya no fuera la vieja integración proteccionista, sino una integración a través de la cual lográramos las mejores condiciones para insertarnos en esta economía global, en estos mercados que supuestamente, al funcionar de mejor manera, de manera más libre, iban a arrojar los mejores resultados posibles para nuestros países. La apertura a cuyos servicios se supone que deberíamos poner la integración, no ha arrojado ninguno de los resultados que se nos anunciaban. El ejercicio del ALCA no arrojó los tratados de libre comercio impuestos por los Estados Unidos en algunos países de América Latina, no ha arrojado prosperidad, lo que ha arrojado es más hambre, más miseria y más gobiernos autocráticos, como dice Fidel. Y Rafael Correa nos decía, denunciando el proyecto de integración imperialista de los Estados Unidos, ¿cómo entender una pretendida globalización que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores? Donde nosotros, como patio trasero, explica Correa, nuestro papel era solamente producir productos, materias primas, para atender el mercado norteamericano. Esa no es la integración que queremos. Y Chávez nos lo decía claramente, como el gran adalid de la integración latinoamericana, el gran bolivariano decía, la integración tiene que partir desde el alma de los pueblos. No es la competencia, es la cooperación entre los pueblos, que cada uno le dé al otro lo mejor que tenga de sí mismo, lo que pueda dar al otro. En eso consiste, en apoyarnos en nuestras fortalezas, en reparar las debilidades del otro. Esa es la propuesta latinoamericana, formulada por Evo Morales, formulada por Rafael Correa, formulada por Kirchner, formulada por Chávez, formulada por Fidel, que se concretó en el Fondo Cultural del ALBA, en la cumbre de la CELAC, en el ALBA, en Petrocaribe, etc. Por eso es que la propuesta nuestra, siempre desde la integración, es: para nosotros la patria es América. Para nosotros la patria es América. Esa es nuestro principal proyecto, nuestra principal propuesta de integración frente a la idea de los Estados Unidos, que América para los americanos. Frente a su propuesta, nosotros hacemos una sola propuesta. Esta es nuestra principal bandera de lucha. La patria, toda América. Muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Cómo hacemos?